Vamos a iniciar con la parte de hipótesis. Entonces, ya vimos en el video anterior algo que sería alfa y beta, que es como el inicio para empezar a entender un poco. Ya entendimos sobre el error tipo 1 y el error tipo 2, ya esa parte también la entendimos y ya vimos dónde se ubican en la curva alfa y beta. Ahora, alfa se le conoce como el nivel de riesgo que yo estoy dispuesto a tomar. ¿Por qué el nivel de riesgo que yo estoy dispuesto a tomar? Porque si se acuerdan, nosotros teníamos una curva y teníamos los puntos donde iban a estar del cliente. Digamos, este de acá y este de acá. Hacia allá está malo y hacia allá está malo. ¿Y dónde se ubicaba alfa? En las partes de afuera. Entonces, del 100% que yo tengo, que incluye todo en realidad, el 100%, yo debo aceptar que un porcentaje esté malo, un porcentaje que yo puedo tener de error. ¿Cómo calculo ese porcentaje? Bueno, en realidad se puede tomar como un número estándar. Muchas personas trabajan al 95% de confianza, es decir, saber que yo tengo un posible 5% de que esté malo y un 95% que esté bueno. Para darlo como un ejemplo muy sencillo, supongamos que compramos 100 productos de algún tipo para revender y que el punto de equilibrio para que yo no pierda y todavía esté bien y pueda solventar los gastos que me genera, que yo solamente puedo tener 5 de estos productos malos y por lo menos con 95 yo voy a estar bien. Entonces, ¿cuánto es el 5 de 100? El 95%. Entonces, es un ejemplo sencillo. El alfa o el riesgo lo determina cada persona y cada compañía. Si ustedes y sus SLAs o métricas trabajan al 99%, es decir, que el 99% de todo tiene que estar correcto, ¿cuál sería entonces este porcentaje? ¿Cuál sería el nivel de riesgo? 1%, porque es el número que yo no puedo dejar. Ahora, entiéndase algo muy importante sobre estos puntos de acá. Recuerden que esto es un espejo. Lo que sucede acá, sucede acá. Entonces, ¿cómo voy a posicionar el 5% aquí en la curva? Recuerden que todo esto es un 100%, está completo. Si yo llego y tomo este 5%, yo podría decir, ok, yo pongo 5% aquí y yo pongo 5% aquí. Eso sería lo que yo podría decir. Error, porque recuerden que eso conlleva el 100% de todo. Lo que quiere decir que al final de cuentas, si yo digo, sí, 5 aquí y 5 aquí, entonces sumo esto porque es forma de un todo y al final es un 10%. ¿Yo podía aceptar el 10%? No, yo no puedo aceptar 10 de 100, yo puedo aceptar 5 de 100. Entonces, pensarlo así y que el 5% está distribuido, aquí está un 5% y aquí un 5%, quiere decir que estamos duplicando el riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Como solamente tenemos un 5 o un 5%, hay que dividirlo a la mitad aquí y a la mitad aquí. Así es como lo vamos a dividir. Entonces, ¿cuánto le corresponde a cada uno? 2,5. Entonces, aquí no es un 5%, aquí es un 2,5. Y aquí no es un 5%, es un 2,5 también. Eso quiere decir que yo puedo tener 2.5 malo hacia acá o 2.5 malo hacia allá y todavía estamos con un 95% internamente que estaría bien y no tendríamos ningún problema. Ahora, este número de acá, estos números de riesgo son los que me van a ayudar para determinar si una hipótesis se cumple o no se cumple. Y la vamos a utilizar en este primer video con la parte de la tabla Z. La tabla Z que ya hemos visto para calcular otras cosas. Es la misma tabla que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo es que va a funcionar esto? Vamos a tener que... ahora aquí... Okay. Vamos a tener que ver esta parte de acá. Si nosotros tenemos nuestra curva
y esta curva nosotros vamos a llegar, vamos a dividirla, ya sabemos que estamos trabajando en este ejemplo del 2.5 aquí y 2.5 aquí. Pero si recuerdan, la curva de Gauss únicamente, o por lo menos la normal, en donde está la tabla Z, se divide en dos mitades. Ustedes habrán recordado que hay un 50 aquí y hay otro 50 aquí. Y la tabla, al menos que yo les di, es acumulativa. Empieza 50, llega aquí, 51, 52, 53, hasta llegar al 100. Eso quiere decir que yo estoy tomando todos los datos para llegar a tener el 100% de datos, que es lo que estamos utilizando nosotros. Ahora, como yo voy a utilizar la tabla Z, saben, y ya lo hemos visto, que utilizamos uno de los costados, o este lado positivo o el lado negativo, pero no utilizamos los dos. No es como de la tabla Z me da 2.5 y le sumo menos 2.5, daría 0, ni tampoco que le vuelva a sumar 2.5, daría 5. No tiene sentido. Solamente podemos utilizar un lado, o el positivo o el negativo. Nosotros tenemos que decidir cuál es el que vamos a utilizar. Siempre les recomiendo utilizar el lado positivo para que se haga más sencillo el análisis. Entonces, cuando están analizando la información, lo que ustedes pueden llegar a hacer es entender que tenemos que buscar un número en la tabla Z. Y anteriormente nosotros llegábamos y lo buscábamos externamente. O sea, nosotros teníamos que buscar, o nos daba el resultado, un número de afuera. Estos eran los números que nosotros teníamos y buscábamos el porcentaje para saber la cantidad de errores que habían hacia un lado o hacia el otro lado de la curva. Así fue como lo utilizamos anteriormente en otros de los videos, pero en este caso va a ser un poco distinto. Nosotros ya tenemos el porcentaje, porque esos son 2.5 porcentuales, es decir, nosotros tenemos lo de adentro, ahora hay que buscar lo de afuera, es decir, esta es mi pregunta. ¿Cuál es mi número Z? ¿Cuántas divisiones estándar hay? Porque en el anterior, como les digo, en la fórmula que teníamos, a nosotros nos daba el número Z y de ahí calculábamos el porcentaje. Ahora es al revés, tenemos el porcentaje, ¿cómo es el número Z? Pero, ¿cómo lo vamos a calcular? Porque aquí hay un 2.5 y un 2.5 y estamos trabajando en una tabla acumulativa. Entonces vamos a empezar desde 0, 0 está ahí, y vamos a ir caminando y vamos a parar en esta línea de acá, de 0 hasta esta línea. Aquí es donde se cumple un 97,5%. Entonces, cuando yo busco en la tabla, yo busco el 97.5. Yo no busco otro dato. Y vean algo interesante. Nosotros estamos hablando de 95% de confianza con un 5% de riesgo. Este 5% lo dividimos en ambos lados. Pero aquí en la tabla yo no busco el 95%. ¿Por qué? Porque el 95% me incluye el lado izquierdo y el lado derecho. Eso no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa solamente uno de los lados, porque en la tabla yo no puedo usar los dos lados. Entonces, este de acá va a ser el lado que vamos a utilizar por facilidad. Entonces yo llego aquí y paro en el 97%. El dato que me da aquí, en este caso, es 1,96, 1,9, 0,06. Es el dato que les va a dar a ustedes si lo buscan en la tabla. 1.96, que es el 95%. Entonces, ok, perfecto. Quiere decir que el número Z para este ejemplo va a ser 1,96. Vamos todo bien hasta ahí. Pero, ¿este número para qué me sirve? Este es el número Z que vamos a corroborar, o que nos va a ayudar a corroborar si nuestra hipótesis es correcta o no. Y ya ahorita vamos a ver eso con un ejemplo. Entonces ya sabemos, esto es como lo vamos a buscar dentro de la tabla. ¿Qué hubiera pasado si buscamos este lado de la tabla? Pues en realidad está bien, porque las tablas son espejos. Si aquí me da 1.96 de este lado, si ustedes buscan en la tabla, van a parar más bien de 0 y paran en este dato de acá, porque pararían aquí y encontrarían entonces menos 1,96, pero vamos a utilizar números absolutos. Entonces este
pasa a ser solamente 1,96. Entonces, al final de cuentas, sea que usen este lado o este lado, les va a dar el mismo. Por preferencia personal, yo prefiero que utilicen este lado de acá para que sea un poquito más sencillo. Entonces, yo veo que es más fácil encontrar, sumar hasta aquí y llegar a ese punto y ver cuál es el número que tenemos que buscar de este lado y buscarlo en esta tabla. Entonces ya sabemos cuál es el número que nosotros tenemos que trabajar. Entonces vamos a decir que es un 1,96. Ahora sí, vamos con un ejemplo de hipótesis, ya que hemos visto cómo es que se trabaja o cómo es que se mueve hasta el momento esta primera parte que hemos visto. Entonces vamos con un pequeño ejemplo de hipótesis para poder trabajar. Supongamos que un productor está acostumbrado a construir cierto producto que pesa 100 kilogramos y este cliente siempre compra los 100 kilogramos. Ambos saben que hay una desviación estándar y esta desviación estándar es de 1 kilogramo aproximadamente, pero nunca se ha visto como un gran problema sobre esto. El productor manda sus cajas con el producto de 100 kilogramos aquí y el cliente ha decidido que quiere entrar un poco dentro de algunos parámetros ISO, que quiere mejorar la calidad de sus productos o de sus compras, en fin, que ha decidido hacer auditorías. Como son muchas cajas, muchos kilos y demás, decide solamente tomar 16 cajas para pesarlas. Estas la muestra. Recuerden que la N significa muestra y en este caso tomamos 16, una muestra pequeñita. Tenemos en este caso una desviación estándar histórica, indiferentemente de cuántos meses se hayan utilizado. En este caso tal vez usaron muchísimos meses, lo cual es incorrecto, o pocos meses, lo cual es más correcto, y utilizaron esta desviación estándar. Entonces ya sabemos la desviación estándar también. Vamos a ponerla de otro color para que no se confunda. Entonces la desviación estándar ya sabemos que es de 1 y el promedio, que ya también sabemos cuánto es, nuestro promedio generalmente va a ser de 100. Entonces hasta ahí tenemos los datos más importantes. Ahora, el resultado del promedio que nos dio con esta información, vamos a sacar el marcador negro. El resultado de los pesos de los 16 cajas, o sea, cuando el cliente pesó las cajas de este productor, le dio 99,5. Y entonces llegó el cliente y dijo 99,5. ¿Estará bien o estará mal? Pequeño paréntesis para explicar algo. Muchas personas podrían caer en algo muy falso y decir, pero tenemos una desviación estándar de 1, entonces sería 100 menos 1, 99, 100 más 1, 101. Entonces, 99,5 está como por aquí, todo bien, no hay error. Falso, así no funciona, eso no es hipótesis. Si fuera así, hipótesis no existiría. Entonces, lo que sucede en este caso es que tenemos que utilizar la siguiente fórmula y para eso fue que utilicé diferentes marcadores. Entonces vamos a decir que tenemos el número X, que es el número que estamos utilizando. Recuerden que este es el promedio de lo que nos dio y en este caso es X barra. Tenemos X barra menos el promedio que siempre hemos tenido, que es el promedio de 100, aquí está, menos M dividido entre, vamos a utilizar la desviación estándar, y esa desviación estándar la vamos a dividir entre la raíz cuadrada de las muestras, que entre otras palabras lo podríamos decir que sería 100, luego de este 100 vamos a tener la raíz cuadrada de 16, luego de esto vamos a tener aquí un 99,5 y por último nuestra desviación estándar, que ya sabíamos que era de un 1, y esos serían los datos que vamos a tener. Si ustedes lo hacen, entonces en sus calculadoras van a saber que va a ser 0,5 sobre 1 sobre 4 y esto da 2. ¿Okay? Entonces ya sabemos que el resultado es 2.
¿Qué es ese resultado? Vamos entonces a entender ya un poco de la parte de la hipótesis, cómo se une la hipótesis y cómo se une el nivel de riesgo alfa y cómo se une el 2 de resultado que nos acaba de dar. Primero que todo, vamos a saber lo siguiente. Recuerden que habíamos hablado de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, siendo nula mi esperanza y siendo la alternativa la que no es mi esperanza. Entonces, vamos a poner dos puntitos aquí. Es mejor que pongan puntos acá para que no se confundan con los símbolos, porque estas llevan símbolos de igual, diferente, y es mejor que no se confundan poniendo como iguales. Entonces, esos son los símbolos que va a utilizar, pero más adelante vamos a ver otros tipos de hipótesis que va a utilizar esos símbolos. Por el momento no vamos a utilizar eso. Por el momento estamos haciendo una comparación de promedios. ¿Qué es una comparación? Estamos diciendo es igual o es diferente. No estamos diciendo es mayor, es menor, no, estamos diciendo es igual o es diferente. Entonces, de los símbolos tenemos que saber que en este caso que estamos viendo solamente igual o diferente, es igual o diferente. Todo símbolo que lleve algo de igual, sea este o este, va siempre con la hipótesis nula, siempre. Porque ese es el caso como decir, bueno, es mayor o es menor o es igual. Si es igual, el igual lo utilizamos por el hecho de que continúe bajo la tendencia que siempre ha seguido. En este caso, ninguno de ellos puede llevar lo que sería el igual. Por eso es diferente o sin estos pedacitos que significan igual. ¿Okay? Entonces, esa parte ya la tenemos ahí. Siempre, siempre, siempre que sale un resultado de una fórmula es la realidad. Y como es la realidad es lo que puede romper mi esperanza. Entonces, ese siempre va con este. Los resultados de las fórmulas van con la hipótesis alternativa porque es la realidad de lo que está sucediendo. Entonces, este de acá va con el 2. La hipótesis nula siempre va con la parte de mi esperanza, y esa parte de la esperanza es la que sale de la tabla. ¿Y cómo sabemos cuál es la que sale de la tabla? Porque es el porcentaje que estamos dispuestos a tolerar. En ese caso, como estamos trabajando en este proceso, vamos a tener que decidir cuál es el porcentaje que este productor está dispuesto a perder. Y en este caso, y para los ejemplos que hemos utilizado, o lo que hemos estado hablando, este productor puede perder 5 cajas de cada 100. Es decir, que si sacamos esto, es el 5%. 5% es su nivel de alfa. Y cuando lo puedo buscar, o cuando ya lo busco dentro de la tabla Z, este número ya lo teníamos, y ya vimos anteriormente por qué, como 1.96. Entonces, ¿qué llenamos aquí? Va a ser si el promedio es igual, vamos a ver, que el promedio es igual o es diferente a lo que me está dando el número, este número de acá. Entonces, eso significa la nula, que es lo que mi esperanza, que las cajas que recibí son iguales al promedio de cajas que me han dicho. La alternativa, que las cajas que yo recibí son diferentes a los pesos que yo siempre recibo, lo cual me representa a mí un problema porque me está rompiendo la esperanza, voy a tener que devolverlas, no voy a tener producto a tiempo, vamos a tener quejas, vamos a tener retrasos y eso no nos sirve. Entonces ese es mi número de alternativa. Algo más, ya tenemos toda la información. Ahora, ¿para qué me sirven estos números? Muy probablemente en la universidad hayan escuchado sobre el p-value, sacarlo o se han llevado algo de estadística. Nosotros lo vamos a hacer de una forma más sencilla, solamente comparación. 2 versus 1,96. Lo que yo espero contra lo que rompe. Gana el más grande. En este caso, gana el 2, gana la hipótesis alternativa. Eso quiere decir que
que hay suficiente evidencia estadística para poder rechazar la H nula, que sería así como lo presentaremos en una universidad, pero como eso no es la universidad, tiene que ser la vida real, simplemente vamos a decir que las cajas son diferentes, los pesos de las cajas vienen diferentes, eso quiere decir que nos están dando un material que podría no ser completo, que aunque sea muy parecido, no lo es, y eso es lo que nos está dando hipótesis, con un 95% de confianza. Vamos a probarlo de una manera un poco distinta, con los gráficos de control. Ya habíamos visto, con los intervalos de confianza, ya los habíamos visto. Entonces vamos a utilizar un intervalo de confianza, vamos a decir que sería promedio más menos z alfa medios, eso ya lo hemos visto, multiplicado por la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de la muestra. Y los datos ya yo los tengo porque son los mismos datos que estamos trabajando. Entonces nosotros llegamos y decimos mi promedio es 100 más menos z alfa medios, que ya sabemos que es 1.96. Este paso de acá es simplemente este 1 sobre la raíz cuadrada de 16. Entonces nosotros llegamos y decimos 0.25, que es el resultado de este de acá, multiplicado por 1.96, me da 0.49. Este pedacito me da 0.49. Y aquí tenemos más menos 100. Eso quiere decir que si yo sumo 100, si yo a 100 le sumo esto, me da 100 más 100.49. Y si yo lo resto, me va a dar 99,51. Para estar seguro, todo estaba bien. Porque hacia acá entonces tengo 49 datos, 0.49 de espacio y 0.49 de espacio. Este de acá, por si no se acuerdan, sale de que estamos hablando que es el 95% de confianza, que se busca exactamente igual como anteriormente lo acabo de explicar, exactamente lo mismo. Nada más que esta es la representación estadística. Y este 95% de confianza tiene que ver con este 1.96 y por eso es que sumo el resto. Entonces, este es el dato que nosotros tenemos. Nuestras cajas pesan 99,5 y ya sabemos que yo nada más puedo perder 5 cajas de cada 100 en este ejemplo, o el 5%. Eso quiere decir, ¿dónde se ubica ese 99.5? Aquí afuera. Muy poco, pero no le llegó. Entonces, eso quiere decir que si lo probamos por intervalos de confianza, sale el peso de lo que ocupamos, y si lo hacemos por hipótesis, también no está dentro de hipótesis. Entonces son dos maneras estadísticas que están probando exactamente lo mismo. Si no recuerdan mucho sobre los intervalos de confianza, les recomiendo volver a ver el video. Sin embargo, con esto deberían de poder conectar esa información con la parte de hipótesis. Entonces, al final, ¿qué me está diciendo ese ejercicio? Este productor está produciendo cosas que no tienen los pesos necesarios para que este cliente los consuma. Entonces, al final va a tener que devolverlo. Esa es la explicación sobre este ejercicio. Con eso terminamos la primera parte sobre las hipótesis. Todavía falta un gran camino por recorrer sobre pero vamos a trabajarlo para que lo entiendan bastante bien. Muchísimas gracias y los veo en el siguiente módulo.